España es un país lleno de color. La comida, los deportes, la ropa, la arquitectura, la religión y, más importante, la gente. Donde quiera tú miras, puedes ver una cultura diversa y rica. Sin embargo, verdaderamente, esta cultura no es solo una cultura. Es una combinación de los legados de muchas civilizaciones que existían cientos de años atrás. Muchos lugares y cosas en España son evidencia directa y concreta de estas civilizaciones. El romano acueducto de Segovia, la morisca mezquita de Córdoba y mucho más. Pero había una civilización que no dejaron muchas cosas concretas en el país, y sin embargo tenía un gran impacto en su identidad. La mayor parte de lo que podemos observar de este pueblo está en el norte de España. Hay una iglesia baja en el campo fuera de Palencia. Solo hay unas como ella. Pequeña y humilde, esta iglesia no puede decir toda la historia de su pueblo, pero nosotros podemos hacerlo. Los visigodos eran una parte de unos pueblos germanos, se llamaban los godos. Los godos se separaron y formaron dos grupos, los ostrogodos o los godos del este y los visigodos, los godos del oeste. Los visigodos se establecieron en Rumania. Eran un pueblo tranquilo que cultivaban mucho. En el siglo IV, los hunos invadieron el territorio de los visigodos, y los visigodos tuvieron que trasladar la tierra del Imperio Romano. El rey de los visigodos, Alaric, sabía que su pueblo no pertenecía en el corazón del Imperio Romano. Él quería liderar una conquista para mejorar su situación. El Alaric condujo su pueblo a saqueo el Imperio Romano en el año 410. Ellos viajaron a través de la tierra del imperio y crearon su propio reino en la Galia. Entonces ellos establecieron su capital en Toulouse. Además, los visigodos invadieron la España a lo largo de la costa sur, expulsando a los vándalos y los alar. En el año 507, los francos derrotaron a los visigodos en la Galia y por eso los visigodos se trasladaron enteramente en la Hispania. En la península ibérica, los visigodos nunca tuvieron una gran amenaza por muchos años. Ellos conquistaron los sueves y eliminaron los bizantinos a menos de 100 años. Consecuentemente, la Hispania era unificada bajo un rey por la primera vez en la historia, con la excepción de los vascones en el norte. Una parte muy importante de la vida diaria de los visigodos era su economía. Desde el inicio de su pueblo, la agricultura y el cultivo eran monumentales, el espinazo de su economía, especialmente en Hispania. Los visigodos reservaban mucho de su tierra para los cultivos y el ganado. Los cultivos principales eran cereales, verduras, legumbres, uvas y vino. El ganado era cerdo, oveja y vaca. La artesanía no era de mucho importante, pero la metalurgia y la cerámica eran significativas. Los visigodos se mantenían relaciones comerciales con Italia, Francia, Bizancio y el norte de África. Estos lugares les daban a los visigodos los textiles y la joyería. Además, la religión de los visigodos era muy importante. Cuando los visigodos invadieron España, ellos observaron el arrianismo. El arrianismo era una religión que negaba la Trinidad y la divinidad de Cristo. Las hispano-romanas que vivieron en la Hispania antes de los visigodos practicaron el cristianismo niceno, que es similar al catolicismo. Los visigodos toleraron el cristianismo niceno y las hispano-romanas. Los visigodos no discriminaron nada. De hecho, en el año 589, el rey de los visigodos, Recaredo, convirtió al cristianismo niceno y por eso su pueblo convirtieron también. La conversión fusionó la cultura visigoda con la cultura romana en Hispania. Los visigodos y hispano-romanos. Juntos, ellos se llamaban los hispano-visigodas. Los hispano-visigodas tenían un sistema de clases sociales. El rey, líderes religiosos viejos y muchos nobles componían la clase más bien.
Ellos no tenían que pagar impuestos y tenían los privilegios, sus propias leyes. Hombres libres, los artesanos, agricultores y comerciantes, no tenían los privilegios. La tercera clase estaba compuesta de los colonos y trabajadores que trabajaban por el propietario y tenían que pagar el alquiler. Y finalmente, los funcionarios que dependían enteramente de un hombre de una clase superior. La España de Visigoda era gobernada por los reyes que la gente elegía. Porque los reyes eran elegidos, muchos grupos intentaban colocar un candidato de su propio interés. Esto es muy similar al sistema de partidos políticos modernos. La trabaja del rey era el líder del ejército y el juez último. Debajo del rey eran los nobles. Los nobles estaban en aula regia. Aula regia era un concilio que los nobles formaban para aconsejar al rey. Juntos con los nobles, la iglesia apoyaba al rey. Todos estos poderes se reunían en Toledo para las reuniones políticas. No todos les gustó a los visigodos. En particular, los visigodos no les gustó los judíos. Cuando los hispano-romanos y los visigodos combinaron en cristianismo niceno, ellos intentaron convertir los judíos también, pero los judíos no convirtieron y los visigodos odiaron a los judíos por eso. Algunos reyes amenazaron a los judíos para bauticen o sean exiliados. La religión era muy importante en el reino visigodo. La iglesia del cristianismo niceno y el imperio visigoda estaban cerca. Por lo tanto, había muchos teólogos inteligentes en los visigodos. San Isidoro fue un filósofo visigodo más famoso de su tiempo, un obispo de Sevilla. San Isidoro escribió lo que fue considerado el primer enciclopedia, los Etymologies. Originalmente, los visigodos hablaban gótico, una lengua germánica del este, pero cuando los visigodos convirtieron al cristianismo niceno, hablaban una forma de latín. Los visigodos introdujeron los nombres Alfonso, Rodrigo, Fernando, Gonzalo y Guzmán a Hispania, nombres que prevalecen hoy. Ellos introdujeron unas palabras sobre la guerra, yelmo, trega, espalda. En realidad, la palabra guerra también. Los visigodos tenían rivalidades feudales que terminaban en grandes conflictos. Esto creó confusión interna y debilitó el imperio. Los moros invadieron el imperio debilitado y conquistaron en el siglo VIII. Los visigodos afectaban a España. Sin embargo, no hay muchos artefactos de ellos hoy. Pero el Catedral San Juan Baños de Cerato y Santa María de Lara son ejemplos excelentes de su arquitectura. Características distintivas de esta arquitectura son cruces de Malta, arcos de herradura y un exterior simple y rectangular. En Guadamur, cerca de Toledo, los visigodos dejaron su mayor tesoro que hemos encontrado hoy, el tesoro de Guarazara. El tesoro está compuesto de coronas y cruces de oro. Se hizo explícitamente por los orfebres. Por eso, nosotros sabemos ahora que el oro era muy importante en la cultura visigoda. Además, muchas coronas son coronas votivas, decoradas con esmeraldas y perlas. Los visigodos tuvieron un gran impacto a España. Ellos integraron la cultura hispano-romana con la cultura visigoda, y hoy, la cultura hispano-visigoda es quizás el más prevalente en España. También, los visigodos esencialmente introdujeron catolicismo al país, porque los visigodos promovieron el cristianismo niceno, que es muy cerca del catolicismo, y lo hizo su religión primera. Es cuando los visigodos gobernaron a Hispania que el reino adoptó ley católica. Esto es la contribución más importante de los visigodos, el Código Visigodo. Los reyes nicenes creaban el código en el siglo VI, pero España lo usaba como el rey primero por muchos siglos después. Además, las políticas de España en el Nuevo Mundo en los siglos XV y XVI contenía trazas del Código Visigodo. Los visigodos también fundaron la ciudad de Toledo y se movieron la población al campo y zonas rurales.
El historiador Z. García Viada dice que los visigodos construyeron la base política, religiosa y legislativa de España moderna, porque ellos eran el primer pueblo que hizo un reino independiente y unificado en la península ibérica. Viada cree que España nació políticamente en el año 573, religiosamente en 589. Del mismo modo, el generalísimo Franco afirmó que los visigodos dotaron al país con la unidad, la ley, el orden y la integridad, y que ellos definían lo que es ser una persona española.